Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Me llamo Miguel Ángel Flecha, soy el alumno de Psicología Primera. Y hoy vamos a exponer sobre el cuento, el final de la Odisea de Irma de Carugati. Y antes de empezar, vamos a comenzar con una breve biografía de nuestra autora. Eh, Irma Pardo de Carugati nació en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 1830. Se nacionalizó paraguaya y desarrolló gran parte de su carrera literaria en nuestro país. Fue periodista y columnista del diario La Tribuna, y desde el año 1983 fue coordinadora e integrante del taller de cuento breve de Hugo Rodríguez Alcalá. Y falleció el 30 de junio del año 2020 a los 89 años. El talento literario de Dirma se desarrolló como cuentista y desarrolló sus ficciones sobre diversos ámbitos de nuestro diversos temas del ámbito nacional, o convierte en cuentos modernos temas literarios clásicos, pero sin alardes, como demostración de gran cultura, y logra recreaciones de temas universales en sus cuentos de la víspera y el día, o en cuentos, mitos y leyendas, cuentos de la tierra caliente y simplemente mujeres. Logra la emoción narrativa de sus lectores y la vigencia de interés que atrapa para leerlos sin pausa. No usa rodeos innecesarios que detenga la acción, aunque emplea una rica variación léxica. Diálogos, sueños, soliloquios otorgan continuidad a la acción de los personajes, pero donde se luce es en las historias de mujeres, con los saltos retrospectivos que llevan a soluciones sorpresivas y sorprendentes. Dirma sabe cómo debe escribirse un cuento, con el mismo rigor con que el poeta acorta la frase sin mutilarla. En Cuentos de Tierra Caliente, es el argumento o son los argumentos los que llaman la atención. Pone o resalta lo esencial de las historias, merced a sus recursos empleados. El dramatismo con que transmite las emociones y los sentimientos de los personajes, hasta en aquellos en que ponen un toque de humor. Bien, ahora voy a leer el cuento. El cuento se llama El final de la Odisea. Antes de empezar, quiero comentar que estoy usando mi teléfono, que no tengo otro recurso no tengo computadora para usar audiovisual o algo por el estilo. Bueno, el final de la Odisea. Semejanzas hubo entre Odiseo, guerrero de Troya, y Eliseo, combatiente de un lejano país mediterráneo. Pero Odiseo era divino, Eliseo solamente humano. Perdonar no es propio de hombres. Feliz hijo del arte, Odiseo fecundo en recursos, tú acertaste en poseer una esposa virtuosísima, como la irreprochable Penélope, hija de Icario. Ha tenido tan excelentes sentimientos y ha guardado tan buena memoria de Odiseo, el varón con quien se casó virgen. Jamás se perderá la gloriosa fama de su virtud, y los inmortales inspirarán a los hombres de la tierra graciosos cantos en loor de la discreta Penélope. Ajeno y diferente a la tragedia de los hombres, aquella mañana de marzo de 1870, puntualmente, el sol empezó a asomar por detrás de las colinas. Sus primeras luces fueron haciendo visibles unos
malformes bultos que habían amanecido tirados sobre la tierra, que no eran sino despojos humanos, algunos aún vivos y otros ya difuntos. Ese día, en el confín de la patria, en el que habría de ser el último campamento, antes de que llegara el ocaso, el enemigo cerraría un lustro de adversidades y desventuras. Con la muerte del hombre que había estado persiguiendo, ese hombre, héroe o villano, como un mortal con ínfulas de Dios. Entre los pocos sobrevivientes, Eliseo Lahaye juntó sus pocas fuerzas en un desesperado intento de resistencia cuando llegó la última batalla. Pero al ver caer herido al que decía que moría con su patria, comprendió que ya no sería útil una valentía absurda y optó por la vida, en una ignominiosa pero salvadora retirada. La luz final del día aún alumbraba la llanura cuando Eliseo se internó en los montes cercanos y, a causa de la gran debilidad, pronto cayó exánime. Todavía inconsciente lo recogieron los indígenas que siempre merodeaban la retaguardia. Las mujeres de la tribu lo abrigaron con pieles de animales y le dieron de beber tibios brebajes en vistosas calabazas. El guerrero herido deliraba. En sus sueños llamaba a Petronila, su querida esposa, y a Teófilo, su hijo pequeño. Tengo que llegar a Itauguá, decía enloquecido por la fiebre, y quería incorporarse, pero por orden de la curandera, las mujeres que con celo lo cuidaban y se lo impedían. Al cabo de un tiempo, recobrado el vigor, impaciente por llegar a su pueblo, convenció a los indígenas y emprendió la marcha hacia el sur, encomendándose a todos los santos. La guerra había concluido. La Triple Alianza enemiga escribía sus páginas de gloria sobre los cadáveres de los vencidos. Último capítulo de la historia que había comenzado con la obstinación del tirano que arrastró a su pueblo al exterminio. Un largo calvario fue el regreso, con penurias de fatiga, de sed y de magra pitanza de limosna. Eran leguas de polvo colorado bajo el sol ardiente o de barro resbaladizo si llovía. Eliseo tuvo que desandar el camino diagonal de la tragedia, que él mismo y otros equivocados de la muerte, y otros esquivados de la muerte a palabras furtivas habían ido convirtiendo en cementerio. ¿Cómo olvidar el pasado? Ya nunca podría, si todo estaba asignado por el horror y la derrota. A su paso hallaba los estragos que dejaron las huestes invasoras, la miseria de los fantasmales ciudades evacuadas, con sus casonas mutiladas por la violencia y el saqueo. Como en una plegaria musitaba: Dios mío, ¿qué habrá sido de mi familia, de mi chacra, de mi hacienda? Hecho un mendigo, con sus heridas mal curadas y el uniforme en andrajos, iba Eliseo hacia su meta incierta. Era largo el camino, pero el recuerdo sabe acortar distancia, y la imagen de su casa, de su pueblo, de su gente, que a veces quería desdibujar el tiempo, se recreaba con fuerza en la memoria. Cada tanto se encontraba con grupos de mujeres y niños, y Eliseo ayudaba en la labranza o a mover alguna carga, a cambio de comida y de posada. Preguntaba mucho, pero él contaba poco, temeroso de ser reconocido. Muchas veces releía la última carta de su esposa, llegada antes de que se cortaran las comunicaciones.
te extraño mucho, te esperaré toda la vida si es preciso. Todavía no recibimos orden de evacuar, pero aunque así fuera, cuando todo termine, te estaré esperando en nuestra casa. Ayer comencé a bordar el mantel para el banquete de regreso. Teófilo está bien, lo cuido mucho. Cada día se te parece más. Está por cumplir los 7 años. Las lágrimas y el manoseo de un lustro iban deteriorando aquella carta, pero el soldado la guardaba como un relicario sobre el pecho en un bolsillo de su rotosa guerrera. Él también había hecho una promesa a su fiel esposa y Él también había hecho una promesa a su fiel y paciente esposa cuando fue movilizado. Voy a volver con vida, le dijo con la ayuda de Dios y de la Virgen, agregó poniendo sus dedos en cruz sobre los labios. Y el protegido de los dioses llegaba por fin a Itauguá, su pueblo natal, donde había sido tan feliz. Con intensa emoción fue reconociendo antiguos lugares. Inquieto, sin admitirlo, temía llegar a su casa y no encontrar lo que al partir había dejado. Pasaba una mujer con un canasto en la cabeza, y Eliseo, saludando, la detuvo e indagó. Ahora ya casi todo es normal, contestó la vendedora de naranjas. Aquí mismo no hubo batalla, pero hubo mucha desgracia igual. Con muestras de dolor contó la mujer que un destacamento enemigo había acampado en la cercanía y que los soldados robaron cuando quisieron. En ese pueblo sin hombres, defendidos por mujeres tejedoras que alternaban la labranza y el bordado. No fue solo por piedad que no las mataron, sino porque eran buenas labradoras e industriosas, y los invasores se alimentaban de sus huertas, de sus dulces caseros y de las aves de sus corrales. Más adelante, ya cerca de su casa, encontró a un mendicante ciego y Eliseo, fingiéndose forastero e ignorante, le preguntó si conocía a la familia Lahaye. Le respondió el lugareño que creía que el señor había partido para la guerra sin retorno, pero sí sabía que la esposa, su hijo y la criada seguían en el pueblo, como siempre. Recordaba el itagüeño que esa casa, en la época feliz de la bonanza, fue la mejor, la más noble, y que en la fiesta de la boda de Eliseo, el unigénito, con la más bella muchacha del lugar, él mismo había asado los reses del banquete. Más quería saber el ex soldado y se animó a preguntar por la señora. Es una santa mujer, dijo el anciano, una verdadera reina. La viuda tiene muchos pretendientes, pero ella sigue esperando, no como sus primas, las propias hermanas del mariscal vencido, que se casaron con los vencedores y se fueron a vivir cómodamente. Eliseo, henchido de felicidad y orgullo, trataba de fingir casual curiosidad. El viejo vecino, aún sin reconocerlo, lo animó a que fuera hasta la casa a conseguir comida, ya que seguro la señora, siempre ansiosa de noticias, le daba unas galletas con cocido. Siguió Eliseo caminando hacia su hogar, ahora con paso ligero, impaciente y decidido. Se sacó el poncho que a pesar del calor de aquel otoño lerdo se había puesto para ocultar su miserable aspecto, y al hacerlo dejó a la vista su flaco cuerpo apenas guarecido por el haraposo traje de combate. Cuando llegó frente a su casa, su corazón latía aceleradamente y las sienes palpitaban a punto de estallar.
Desde la calle vio la antigua enramada del patio enladrillado. El cuadro que tenía ante los ojos se parecía mucho al sueño recurrente durante todos esos años. Petronila, siempre bella, dedicada a su bordado. Teófilo, su hijo, cabalgaba una escoba de ramaje, la criada revolviendo el contenido de una olla y la comadre, solo un poco mayor que hace unos años, siempre presente, con su niño dormido entre los brazos. Ay, perdón. Entre los brazos. Está entre los brazos. Eliseo no quería romper el hechizo de esa visión, tal vez solo inventada, pero batió las palmas atrayendo la atención de las mujeres. ¿Pueden dar un poco de agua a un caminante?, dijo en voz alta. La criada trajo un jarro de un cántaro de barro y sin abrir el portón se lo pasó al mendigo. Déjalo entrar, dijo el ama compasiva al ver el rotoso uniforme de la patria, y pensó, tal vez traiga noticias de Eliseo. Petronila ofreció asiento al pordiosero, sin saber que él era su marido, y pidió a la criada que trajera un tazón de mazamorra con canela. Eliseo temblaba. Petronila, curiosa, preguntaba, pero al mirarlo a los ojos fue imposible no reconocer al ser querido, y a él le fue imposible también por un instante más callar que era él mismo, que estaba de regreso. Se abrazaron en un llanto común y no podían decir al mismo tiempo todo lo que anhelantes pensaron en esa larga espera. La comadre, conmovida ante esa tierna escena, también lloraba emocionada. Dejó al niño en la hamaca y, trayendo de la mano a Teófilo, que sin entender miraba, le explicó: «Es tu padre, que vino para siempre». Diligente la comadre, fiel compañera de Petronila durante el tiempo de soledad y de penas, empezó a disponer la casa para el amo, ordenó una comida sustanciosa y preparó el baño que Eliseo le pedía. Llenó una tina con agua del arroyo, que perfumó con hojas de menta y con azahares. Tras el baño le limpió las heridas con té de hierbas curativas y él se peinó los cabellos con enjuague y verbena. Rasurado el rostro y con sus ropas de 5 años antes, Eliseo se presentó ante Petronila como un joven pretendiente que desea impresionar una doncella. Ella también se acicaló. Sobre los hombros se puso una mantilla de encaje ñandutí y se soltó las trenzas, sin saber muy bien por qué lo hacía. Con las manos enlazadas, los esposos recorrían su campo y los corrales. El hijo feliz correteaba gritando: mira papá, solo porque le daba placer poder nombrarlo. Caminaron contándose mil cosas, hasta que el crepúsculo pintó de rojo fuego el horizonte y entraron en la casa a preparar las velas. Eliseo armó el pesado lecho que con otros pocos muebles había escapado a la rapiña. Petronila abrió el arcón donde guardaba sus pertenencias y sacó las mejores sábanas de las que sobraron luego de que la guerra fue convirtiendo su ajuar en vendas, pañales y mortajas. Y se hizo noche cerrada. El aire se llenó de luciérnagas
y un coro de grillos reemplazó el agudo cantar de las cigarras. La antigua cama nupcial fue otra vez el tálamo de los amantes reunidos. Recatada y púdica como en su noche primeriza, Petronila se entregaba al abrazo de Eliseo, anhelando que ese encuentro borrase para siempre todo recuerdo ingrato del pasado. Brioso y tierno, apasionado y gentil, él quería rescatar aquel idilio destajado por designio del destino. Sus recias manos que habían matado tantos hombres en combate, eran ahora delicadas, recorriendo el cuerpo de su amada. Era feliz sabiendo que ella lo esperó paciente y resignada. Daba gracias a Dios por ser tan afortunado. Petronila con 1000 besos le rogaba que nunca más se fuera. De pronto, a la suave presión de las caricias, un tibio maná brotó de sus pezones, y entonces Eliseo oyó llorar al niño pequeño, que él, ingenuo, creyó de la comadre. Que el ingenuo creyó de la comadre, y se dio cuenta de que hacía mucho que lloraba, pues la leal servidora no podía ya calmarlo con té de hojas de naranjo ni otros engaños. Eliseo miró a Petronila y muy despacio, como probando y no queriendo decir lo que decía, murmuró: «Es hora de alimentar a tu hijo». Y su esposa, con rubor, sin levantar los ojos, sin explicar nada, se fue a traer al niño y comenzó a amamantarlo sentada en la mecedora de esterilla. Con recelo Eliseo se fijó en el tierno infante de pelo rizado y tez oscura, y comprendió que su color era el estigma de su origen. La única ventana abierta dejaba entrar un aire fresco y oloroso. La luz de la vela, a merced de la brisa, bailoteaba en las paredes dibujando fantasmagóricas siluetas. A medida que ardía la candela, iba derritiéndose en el candelero de arcilla, hasta que todo fue solo cera derramada en un pabilo apenas humeante. Fue larga la noche, parecía interminable. Eliseo, con la cara cubierta por la almohada, fingía dormir, cavilaba, y pasó inmóvil la vigilia. Y llegó la aurora. Finalmente, un nuevo día empezaba para todos. Se preguntaba a Petronila cómo le contaría a su esposo la angustia, el sufrimiento y el oprobio de lo que le tocó pasar en esa guerra. Pero cuando él apareció en el corredor esa mañana, no la dejó hablar, la besó tiernamente en una mejilla y solo dijo: «Estoy preocupado por mi madre. Voy a verla y a contarle que estoy vivo». Petronila y Teófilo lo acompañaron hasta el portón del frente. Lo besaron y abrazaron fuertemente. El niño, triste, levantó la mano en un último saludo, y Petronila supo, desde el fondo de su corazón lo supo, nunca más vería a su marido. Bien. Ahora pasamos al punto 2, que dice: reconoce la tipología y clase de texto. La clase de nuestro texto es un cuento y su tipología es literaria. Y ahí pasamos el ítem 3, dice: elabora la macroestructura, o sea, el tema del cuento, y 3 ideas secundarias. La macroestructura del cuento son los engaños, rencores y esperanza de los personajes de cumplir sus promesas y volver a reunirse otra vez en familia después de la guerra.
pero a causa de las mentiras se dio por terminada la relación entre Eliseo y Petronila, puesto que ella tuvo un hijo con otro hombre, por lo cual Eliseo volvió a abandonar a su familia, por ser incapaz de perdonar y empezar de nuevo. Y ahora pasamos al ítem 4 que dice realiza el perfil psicológico de los personajes. Eliseo él es una persona valiente, servicial y fiel a su patria y a su familia. También es orgulloso, responsable, amable, respetuoso. Tiene una increíble fuerza de voluntad que no lo detiene ninguno de los obstáculos que se le iban presentando a lo largo de su camino. Incluso durante y después de la guerra no había nada que lo pudiera detener en su camino para llegar a su objetivo primordial, que es volver a estar con su familia. Sin embargo, también es injusto y rencoroso, ya que no le preguntó a su esposa lo que había pasado con ellos durante su ausencia, porque seguramente ella habría sufrido mucho durante esos años. Y Eliseo, en lugar de tratar de solucionar mejor las cosas con su pareja, se fue sin dar mucha explicación al respecto. Petronila, ella es una mujer amable, gentil y muy querida en su pueblo. Es una persona muy buena y solidaria, ya que ayuda a los demás. Sin embargo, también es mentirosa, ya que no le contó a su marido desde el primer momento en que llegó que tenía otro hijo que no es de él, que no es de Eliseo. Aunque tal vez su ansiedad e impaciencia lo condujo a dejar de esperar a que su esposo regrese a su lado después de tanto tiempo. Por lo que también se puede decir que no cumple sus promesas. También tiene una doble moral, porque le hace creer a las demás personas de su pueblo que es una mujer paciente, una mujer con mucha fe y que es una santa, siendo que no es así, ya que no fue capaz de cumplir su promesa. Tampoco fue capaz de explicar a Eliseo lo que había pasado con ella, pues había muchas razones para dudar de la sinceridad de Petronila, y ella solamente tuvo que resignarse a perder nuevamente el amor y el cariño de su marido. Teófilo es un niño bastante inquieto, es muy inocente e ignorante de lo que ocurría a su alrededor, en su ambiente. También Teófilo es alegre y demostraba mucho cariño y afecto y respetaba a sus padres. La comadre, ella es una mujer leal, ágil, mentirosa y bastante alcahueta, porque ayudaba a la señora a encubrir sus mentiras sobre el niño que tenía en brazos cuando Eliseo llegó en la casa. A causa de eso Eliseo pensó que el bebé era de la comadre. Ahora pasemos al punto 5. Dice, relata el argumento con coherencia y atendiendo las partes, introducción, nudo y desenlace. Bien, como ya expliqué, no tengo un material, un proyector para explicar, así que usaré mi celular. En aquella mañana, puntualmente, el sol empezó a asomar por detrás de las colinas. Sus primeras luces fueron haciendo visibles unos bultos que habían amanecido tirados sobre la tierra, que no eran sino despojos humanos, algunos aún vivos y otros ya muertos. Ese día del 1 de marzo de 1870 se produjo la más desigual batalla de la guerra contra la Triple Alianza, la batalla de Cerro Corá,
donde habría de ser el último campamento paraguayo. Entre los pocos sobrevivientes, Eliseo Lahaye juntó sus pocas fuerzas en un desesperado intento de resistencia. Cuando llegó la última batalla, pero al ver caer herido al que decía que moría con su patria, comprendió que ya no sería útil una valentía absurda y optó por la vida en una vergonzosa pero salvadora retirada. La luz final del día aún alumbraba la llanura cuando Eliseo entró en los montes cercanos y, a causa de la gran debilidad, pronto se cayó desmayado. Inconsciente lo recogieron los indígenas que siempre merodeaban la retaguardia. Las mujeres de la tribu lo abrigaron con pieles de animales, le dieron de beber tibios brebajes y vistosas calabazas. El guerrero herido deliraba. En sus sueños llamaba a Petronila, su querida esposa, y a Teófilo, su hijo pequeño. Tengo que llegar a Itagua, decía enloquecido por la fiebre. Al cabo de un tiempo, recobrado sus energías, impaciente por llegar a su pueblo, convenció a los indígenas y emprendió la marcha hacia el sur. A su paso hallaba las destrucciones que dejaron los invasores. Hecho un mendigo, con sus heridas mal curadas y con el uniforme roto, iba Eliseo hacia su meta incierta. Muchas veces releía la última carta de su esposa, llegada antes de que se cortaran las comunicaciones. Te extraño mucho, te esperaré toda la vida si es preciso. Todavía no recibimos orden de evacuar, pero aunque así fuera, cuando todo termine te estaré esperando en nuestra casa. Ayer comencé a bordar el mantel para el banquete de regreso. Teófilo está bien, lo cuido mucho, cada día se te parece más. Está por cumplir los 7 años. Él había hecho una promesa a su fiel y paciente... Él también había hecho una promesa a su fiel y paciente esposa cuando fue movilizado. Voy a volver con vida, le dijo, con la ayuda de Dios y de la Virgen, agregó poniendo sus dedos en cruz sobre los labios. Hasta ahí sería la introducción. Y el desenlace sería desde aquí. Eliseo llegaba por fin a Itagua. Este sería el nudo. Eliseo llegaba por fin a Itagua, su pueblo natal donde había sido tan feliz. Con intensa emoción fue reconociendo los antiguos lugares. Más adelante, ya cerca de su casa, encontró a un ciego y Eliseo, fingiéndose forastero e ignorante, le preguntó si conocía a la familia Lahaye. Le respondió el lugareño que creía que el señor había partido para la guerra sin retorno, pero sí sabía que la esposa, su hijo y la criada seguían en el pueblo, como siempre. Más quería saber el ex soldado y se animó a preguntar por la señora. Es una santa mujer, dijo el anciano, una verdadera reina. La viuda tiene muchos pretendientes, pero ella sigue esperando a su esposo. Eliseo, henchido de felicidad y orgullo, trataba de fingir casual curiosidad. El viejo vecino, aún sin reconocerlo, lo animó a que fuera hasta la casa a conseguir comida, ya que de seguro la señora, siempre ansiosa de noticias, le daba unas galletas con cocina. Cuando llegó frente a su casa, su corazón latía aceleradamente. El cuadro que tenía ante los ojos se parecía mucho al sueño que tenía durante todos esos años. Petronila, siempre bella, dedicada a su bordado. Teófilo, su hijo, cabalgaba sobre una escoba. La criada revolviendo el contenido de una olla y la comadre siempre presente, con su niño dormido entre los brazos. Eliseo no quería romper el hechizo de esa visión, pero golpeó las palmas atrayendo la atención de las mujeres. ¿Pueden dar un poco de agua a un caminante?, dijo en voz alta. La criada trajo un jarro de un cántaro de barro y sin abrir el portón se lo pasó. Déjalo entrar, dijo el ama compasiva al ver su uniforme de la patria, y pensó, tal vez traiga noticias de Eliseo.
Petronila ofreció asiento al pordiosero, sin saber que él era su marido, y pidió a la criada que trajera un tazón de mazamorra con canela. Eliseo temblaba. Petronila, curiosa, preguntaba, pero al mirarlo a los ojos fue imposible no reconocer al ser querido, y a él le fue imposible también callar que era él y que estaba de regreso. Se abrazaron en un llanto común, no podían decir al mismo tiempo todo lo que ansiosos pensaron en esa larga espera. La comadre, conmovida ante esa tierna escena, también lloraba emocionada. Dejó al niño en la hamaca y trayendo de la mano a Teófilo, que sin entender miraba, le explicó: es tu padre, que vino para siempre. Con las manos enlazadas, los esposos recorrían su campo y los corrales. El hijo, feliz, correteaba gritando: mira papá, solo porque le daba placer poder nombrarlo. Caminaron contándose mil cosas, hasta que se hizo de noche, y entraron en la casa a preparar las velas. Hasta ahí es el nudo. Ahora pasamos al desenlace. El desenlace empieza desde aquí. Dice: la antigua cama nupcial fue otra vez el lecho de los amantes reunidos. Reservada y sencilla, como en su noche primeriza, Petronila se entregaba al abrazo de Eliseo, deseoso de que ese encuentro borrase para siempre todo recuerdo ingrato del pasado. Atrevido y tierno, apasionado y gentil, él quería rescatar aquel romance pausado por el plan del destino. Era feliz sabiendo que ella lo esperó paciente y resignado, pero de pronto, a la suave presión de las caricias, un tibio líquido brotó de sus pezones. Y entonces Eliseo escuchó llorar al niño pequeño, que él, ingenuo, creyó de la comadre, y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que lloraba, pues la leal servidora no podía ya calmarlo con té de hojas de naranjo ni otros engaños. Eliseo miró a Petronila y muy despacio, como probando y no queriendo decir lo que decía, murmuró: es hora de alimentar a tu hijo. Y su esposa, con rubor, sin levantar los ojos, sin explicar nada, se fue a traer al niño y comenzó a amamantarlo, sentada en la mecedora. Eliseo, con la cara cubierta por la almohada, fingía dormir, cavilaba y pasó inmóvil la vigilia. Finalmente, un nuevo día empezaba para todo. Se preguntaba Petronila cómo le contaría a su esposo la angustia y el sufrimiento de lo que lo tocó. Se preguntaba Petronila cómo le contaría a su esposo la angustia y el sufrimiento de lo que le tocó pasar en esa guerra. Pero cuando él apareció en el corredor esa mañana, no la dejó hablar. La besó tiernamente una mejilla y solo dijo: estoy preocupado por mi madre. Voy a verla y a contarle que estoy vivo. Petronila y Teófilo lo acompañaron hasta el portón del frente. Lo besaron y abrazaron fuertemente. El niño, triste, levantó la mano en un último saludo, y Petronila, desde el fondo de su corazón, supo que nunca más volvería a ver a su marido. Bien. Ahora pasemos al punto 6. Explica el contexto histórico del texto. Bien, la historia del cuento transcurre durante el peor momento de la historia paraguaya, en el año 1870, al término de la guerra contra la Triple Alianza. En ese entonces, poco tiempo después de culminar la guerra, el país atravesaba momentos muy difíciles, ya que todos los hombres hábiles habían muerto. Después de la peor guerra registrada en Latinoamérica, en el Paraguay, según algunos censos que se habían hecho en esa época, había un hombre por cada 5 mujeres. Incluso en algunos pueblos hubo registro que había
un hombre por cada 10 mujeres. La mayoría de los hombres eran niños, adolescentes o mayores de 60 años. Culminada la guerra, las mujeres fueron las reconstructoras, pues tuvieron que reconstruir la nación. Cada mujer tenía que multiplicarse para ser madre, padre, maestra y educadora. Además, fundaron escuelas y asilos. Fueron artesanas e hicieron lo que pudieron para salvar y levantar la economía nacional. La situación política, económica y moral de las personas durante aquellos tiempos fue muy difícil de afrontar, por lo que las participaciones de las mujeres en el ámbito de los labores sociales, industriales y agrícolas fueron muy importantes para el progreso del país. Ahora pasemos al punto 7, dice: juzga la actitud de los protagonistas. Eliseo es una persona leal, valiente y curiosa. Tiene una actitud positiva y no le teme a las adversidades de la vida. Además, es un individuo agradable, respetuoso y fiel a sus seres queridos. Petronila es una mujer trabajadora, diligente, amable, afectuosa y solidaria con los demás, en especial con sus seres amados. Pero también es mentirosa, ansiosa, resignada e infiel. Teófilo es un niño obediente, respetuoso, alegre y amigable. Sí. También es desatento y muy inquieto. Y bien, pasemos al punto 8. Dice: explica la polifonía presente. Polifonía presente. Eliseo Lahaye juntó sus pocas fuerzas en un desesperado intento de resistencia cuando llegó la última batalla. Pero al ver caer herido a aquel que decía que moría con su patria, esa sería la polifonía. Esta polifonía indica la participación de un importante hombre en la historia paraguaya, nada más y nada menos del mariscal paraguayo Francisco Solano López. Él fue quien dijo que moría con su patria antes de ser asesinado por un soldado brasileño. Bien. Ahora pasemos al punto 9. Dice: infiere los valores y antivalores. La transposición de valores. Los antivalores. Los antivalores presentes en el cuento fue cuando Petronila le prometió a Eliseo que lo esperaría pacientemente. Incluso dijo que lo esperaría toda su vida si es preciso. Pero tal cosa nunca cumplió. Aunque en el pueblo la mayoría de las personas aún creen que Petronila es una mujer santa, fiel a sus palabras. Otro antivalor se dio cuando Eliseo, siendo supuestamente un hombre leal, honesto, decidió abandonar nuevamente a su familia sin hablar y sin dar ninguna explicación al respecto, diciendo supuestamente que iba a ver a su mamá. Y algunos valores presentes sería esto. Algunos valores observados en el cuento es la valentía, audacia y lealtad de Eliseo, porque fue un hombre muy audaz y valiente durante la guerra y al término de la guerra de la Triple Alianza. Otros valores serían la amabilidad y orgullo de Eliseo. Otros es la solidaridad de Petronila, que ayudaba a los demás. Bien, pasemos al punto 10, el último. Dice: explica el epígrafe y el valor del mismo en la historia. Los epígrafes son citas o lemas que hacen referencia a la totalidad del contenido en un texto, sintetizando y antecediendo a las ideas principales que lo siguen. Por tanto, los epígrafes pueden ser pensamientos o proverbios de un autor, versos de un poema, citas importantes, obras literarias, entre otros.
Y el epígrafe presente en el texto es la parte donde dice: perdonar no es propio de hombres. Este epígrafe es como la idea central del texto. Es la frase que la autora expone al comienzo del cuento para indicar la cuspidez o término y para dónde va la historia. Porque al final Eliseo, con todos los valores que tiene, no pudo o no fue capaz de perdonar a su esposa Petronila. Bien, gracias profesora por esa oportunidad. Como dije, no tengo los recursos para como una computadora para poder hacer este video, ni tampoco tengo una proyección. Por eso estoy haciendo un video así. Espero que me entienda. Gracias.